esta canción que cantamos al final, la de mi paz os doy, la paz que el mundo no entiende, es lo que vamos a platicar hoy. Hoy vamos a hablar de ese texto. Es un texto que no hemos hablado mucho y sin embargo eh, entiendo que es muy importante en las épocas que vivimos, que son todo menos paz, la época que estamos viviendo. Y si nos fijamos un poco, como ahora vamos a ver en lo que en el momento en que Cristo lo dijo, es todavía más relevante, ¿no? Mira, el texto se encuentra en Juan 14, en el verso 25 al 27, y vamos a poner mucha atención para que la plática finalmente no sea muy larga. Es que quise hacerla corta, pero no podía faltar, o sea, no debía de faltar algunas partes de esa plática para que fuera completa. Lo que podemos hacer es pedirle a Dios que no sea larga, pedirle a Dios que con lo que se hable se entienda y que además nos hable personalmente a cada uno de nosotros, porque efectivamente una vida con paz va a ser muy distinta a una vida sin paz. Y una vida con paz va a ser una vida que va a reflejar a Dios, y una vida sin paz va a ser una vida que no lo va a poder reflejar. Pero todo esto va a quedar muy bien entendido. Entonces, te decía que es Juan 14, del 25 al 27, dice así. Es Jesús el que habla, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a orar. Padre, pues eso es lo que te pedimos que tú nos hables por el Espíritu, que esto no sea muy largo, que, que sobre todo sean tus verdades las que caigan en nuestro corazón y nos ayuden en esta vida que estamos viviendo y en estos tiempos precisamente en los que estamos. Señor, una cosa es lo que queremos hacer y es glorificarte con nuestras vidas, Señor. No queremos otra cosa. Ayúdanos a ser ese pueblo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, estas frases no solamente son muy importantes, sino que cobran más sentido todavía cuando te das cuenta en qué momento las está diciendo el Señor Jesucristo. De hecho, el Evangelio de Juan en el capítulo 14, el capítulo empieza con las palabras: no se turbe vuestro corazón. O sea, como que está hablando de lo mismo, no se turbe vuestro corazón. Es evidente que el Señor Jesucristo se encontraba enfrente de un grupo de personas que se sentían turbadas. Se sentían muy preocupadas, tenían buenas razones para estar muy preocupadas. ¿Por qué? Porque ya se iba el Señor Jesucristo, ya se los estaba diciendo, ya se los había estado diciendo, y por lo tanto ellos estaban preguntándose, bueno, ¿qué vamos a hacer sin el Maestro? Y es por eso que el Señor Jesucristo les dice, bueno, no se preocupen. ¿Por qué? Porque yo me voy, pero les mandaré a el Espíritu Santo. O sea, ya no estaré con vosotros, pero estaré en vosotros. Y por eso no tengan miedo, entre otras cosas, ¿no? Además de que todos esos capítulos, desde el capítulo 13, que les lava los pies, ¿no? Y los capítulos, porque fue la última cena, fue el momento en donde cenaron la Pascua, y después de eso lo iban a agarrar y lo iban a matar. O sea que si los discípulos tenían buenas razones para estar preocupados, el Maestro tenía más razones todavía para estar preocupado, porque iba a enfrentar todas las tinieblas y porque se iba literalmente a soltar el infierno en esos momentos, y él sabía que todo eso iba a pasar y sabía que había llegado la hora, había llegado el momento, y era un momento realmente temido, dado que, si tú recuerdas, el mismo Señor dijo: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad, ¿no? O sea, como que no era ningún plato de gusto, como no es plato de gusto enfrentar la muerte, ni enfrentar la burla, ni enfrentar a las turbas que estaban literalmente como endemoniadas. Y en esos momentos es obvio que los discípulos también estaban sintiendo muchas cosas, y el Señor Jesucristo, en todas las promesas que les da, porque en esos capítulos es donde les dice: yo voy a ir a preparar una morada para ustedes. Yo les voy a mandar el Espíritu les va a recordar todas las cosas, el Espíritu les va a ayudar, va a estar como mejor que si estuviera yo. Os conviene que yo me vaya.
les decía. Y entonces, entre esas cosas, les da esa otra promesa que es la que nos concierne hoy. La paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que el mundo te puede dar. Vas a ver por qué, pues porque para empezar no la tiene, no te puede dar lo que no tiene, y entonces esa paz es la que va a estar con ustedes. Ahora, evidentemente esto no lo dijo solamente para esos discípulos, porque después puedes leer en el capítulo 17 que dice que le ruega, Cristo le ruega al Padre diciendo, no te pido solo por estos, sino te pido por aquellos que han de creer por boca de estos. O sea, está pidiendo por nosotros también. Eso quiere decir que porque nosotros hemos creído porque ellos hablaron, y porque ellos hablaron, otros se convirtieron, y otros hablaron, y nosotros nos convertimos y creímos en el Señor Jesucristo. Entonces esa paz también es para nosotros. Y nada mejor que eso es lo que nos conviene, la verdad, porque quizás puedes estar enfrentando un mal diagnóstico de una enfermedad, o quizás estás en un momento muy particular en la vida, o quizás está a punto de terminarse tu trabajo, o quizás estás en una situación familiar sumamente crítica, estoy pensando en algunas personas, y de veras tienen una situación, ayer yo me escribía con una mujer de Veracruz y tiene una situación que es prácticamente insoportable. Si es soportable es solamente por la gracia de Dios, porque tiene una situación familiar realmente difícil. Y sin embargo, en cualquiera de estas circunstancias, Dios nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y esto va a ser muy importante. Este pequeño pronombre, ¿no? O decir mi paz, no cualquier paz, es mi paz, es la que yo les voy a dar. Y por eso es relevante todo esto que estamos hablando, porque además vivimos en un mundo que paz puede ser una palabra pues muy bonita, sin embargo, parece que es imposible de obtener. Si tú miras al mundo, el mundo no ha conocido la paz. Si tú miras en la historia, si tú miras en la historia de las naciones, si tú miras la historia de los imperios, si tú miras la historia de las revoluciones, el mundo no ha conocido la paz y te quiero decir algo, ni la conocerá. No la va a conocer. La turbación, la guerra y el conflicto está dentro de las personas, está en lo más cercano de las personas, en el matrimonio, en la casa, está en los vecinos, está en la vecindad, está en la colonia, está en los estados, está en el país y está en los países, ¿sí? O sea, tú te vas abriendo y la guerra está por todos lados. De hecho, es muy inminente, no es ninguna historia de ficción, el pensar en una guerra mundial. No es algo que sea tan descabellado pensar hoy en día por cómo están las cosas. O sea, una guerra mundial está de alguna manera echando su sombra sobre la humanidad y no con los conflictos de Rusia, con los conflictos de Israel, con los conflictos que hay en todo el mundo. No es algo descabellado pensar. O sea, no hay paz. Por donde mires, las sociedades están divididas, los conservadores están divididos contra los liberales, los capitalistas divididos contra los socialistas, todos están divididos, en las calles ves consignas, en las calles ves manifestaciones, en las calles ves violencia, en las calles se faltan al respeto, unos contra otros, grupos, minorías, etcétera. Nada de esto te tengo que convencer porque esto es una realidad para todos los que estamos aquí. O sea, no es algo que sea, no sé, ajeno a nuestras vidas. No, esto es el pan de cada día. Y sin embargo, en el corazón del hombre, dentro del hombre, siempre está ese anhelo tremendo de paz y de tranquilidad, ¿sí? La gente quiere estar libre de conflictos, libre de amenazas, libre de miedos. El mundo se ilusiona. ¿Cuántas veces no se ha ilusionado el mundo diciendo que si viene un cambio social, entonces vendrá la paz? O la gente dice, mira, si se quita este gobierno y se pone esto, entonces vendrá la paz. No sucede. Y al rato van a quitar este gobierno y poner otro y tampoco va a llegar la paz. O si se derrocara tal o cual gobierno, o si Estados Unidos fuera de una manera, o si Rusia, o si lo que tú quieras, y no va a venir la paz. La paz no va a llegar de esa manera. Por eso, entre las palabras que el Señor Jesucristo estaba diciendo ahí, dice, y no os la doy, la paz, no os la doy como el mundo la da. Pues no puede dar el mundo algo que no tiene, para empezar. No puede ser, estamos hablando de otra paz, ¿no? Pero sin embargo,
tú puedes pensar en algunas personas que aparentemente tienen paz, pero es aparentemente, es la verdad. La paz que el mundo conoce, más que paz, son momentos de calma. No podemos negar que las personas pueden llegar a tener momentos de calma. Hay personas que llegan el sábado y desde la mañana tienen una sensación de felicidad porque es sábado y porque tienen todo el día para hacer otra cosa que no es lo que tienen que hacer en la semana. Y además mañana es domingo, porque el domingo ya no se siente eso. El domingo ya tienes el peso aquí adentro de que ya es lunes al próximo día y entonces ni siquiera tienes una paz más, y que no es paz, es un momento de calma. Hay personas que tienen que correr de su casa porque en su casa no hay paz. O sea, porque en su casa hay un problemón y siempre están gritando y siempre están faltando. Y eso es muy común en muchas personas. No se puede vivir así. Otras veces el mundo, lo que conoce que no es exactamente paz, bueno, trata de engañar su turbación interna con fiestas, con alcohol, con drogas, con entretenimiento, evadiéndose, ¿no? Una forma de no pensar, pues es evadirte. Piensas en otra cosa, pones una película, o te vas con los amigos, o agarran y compran cervezas y después compran ginebra, y entonces empiezan a olvidar la realidad y se evaden, y ese momento que además lo anhelan, porque lo están agarrando desde el jueves, y entonces lo anhelan, pero eso no es paz, esos son momentos en donde el interior de alguna manera está traicionando a las personas. Las personas cerrarán las ventanas y las puertas de su mente para no saber y no escuchar las noticias del mundo, pues todas son malas, la verdad es que todas son malas. Y creo que es buena idea también, creo que es buena idea no estar expuesto a toda la información tan tremenda que hay, a tantas malas noticias. No es sano, no es saludable, no es bueno para la mente, ¿no? Y la gente cree que haciendo eso va a tener paz, mirar a otro lado, no oír, pero sin embargo tampoco. Otros que tienen recursos buscarán escaparse a algún rincón, digamos, paradisíaco del planeta, ¿no? Quizás una playa, quizás un lugar, una montaña, un lago, una cabaña ahí alejada del ruido, pero por lo general siempre sucede que después de un rato el malestar vuelve a estar, porque el malestar está dentro y te acompaña o acompaña al mundo por dentro. Por eso el Señor Jesucristo decía, no es la paz del mundo, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque todo lo que el mundo, lo más que te puede dar es un poco de tranquilidad temporal. Las personas recurren a los profesionales en busca de paz, recurren a los psicólogos, recurren a los psiquiatras, recurren a las pastillas, a los tranquilizantes, a los ansiolíticos, a los antidepresivos. Y eso no es que esté mal en sí mismo, pero te podemos anticipar que la paz, esta paz de la que habla Cristo, no va a venir de esa manera. Esto es apenas para poner un poquito equilibrado, digamos, la mente con relación a las circunstancias y poder la persona estar siquiera funcional en la vida, funcional cada día de la vida, apenas, pero eso no te va a traer la paz. Las personas hoy más que nunca buscan religiones, brujos, cualquier fantasía mística que hay hoy en día, que desde los ángeles y los cuarzos y los magnetos y cualquier cosa que la gente le pongan delante lo quiere creer, porque la gente tiene anhelos de paz. Porque la gente está dispuesto a agarrarse de cualquier cosa con tal de tener un poco de paz. Pueden repetir mantras hipnotizantes y de esa manera sentir que tienen paz. Pueden ir a la clase de yoga y pueden pensar en la clase de yoga que tienen paz. Pueden hacer trucos mentales de modo que la pongan en blanco y de modo que no les asalten los pensamientos que están teniendo, y con esto tienen un momento de tranquilidad, por lo menos aparente, y pues tratan de que sus pensamientos no se desboquen y no caigan en la angustia, en la desesperación. Harán lo que sea, meditación trascendental, recurrirán a gurúes, a lo que sea necesario, pero la paz los va a eludir siempre. O sea, la paz los va a esquivar. No es esta la paz que nos estaba prometiendo el Señor Jesucristo. Esta es la paz del mundo. Esta es el intento. Y digo paz entre comillas, porque esto es una paz, esto es un sucedáneo de paz, esto es una pseudo paz, esto no es paz, tú sabes que, pero sin embargo, esto es suficiente para algunos. O sea, esto es lo que permite que las personas vayan avanzando las semanas.
Porque viene el viernes, y porque el viernes se emborrachan, o porque el viernes van con los amigos, y porque entonces el sábado se levantan más tarde, y el sábado todavía tienen todo el día por delante, y esto es ese momento el que de alguna manera les da fuerza para seguir en la semana. Eso es. Hay personas que están esperando la clase de yoga, hay personas que están esperando la clase, no sé, con una mujer renombrada que les platica cosas y las mujeres se quedan encantadas de los que les dice, y entonces en esas clases que toman, pues se sienten mejor. Y sí es cierto, te puedes sentir mejor, pero esta no es la paz de la que habla la Biblia, ni es la paz que nos está prometiendo el Señor Jesucristo. Esto es más o menos tan pseudo o tan sucedáneo como comparar, y aquí nos acordamos de las personas que trabajan en el centro, comparar un diamante con una circonia. ¿Sí? Es más o menos lo mismo. ¿Han visto los anillos de circonia? Bueno, el diamante es carbono, es natural, Dios los hizo bajo muchas presiones y en la tierra hizo los diamantes. Y los diamantes tienen características ópticas y tienen características de dureza y de densidad tremendas y son especiales, son diamantes, son carísimos, son joyas queridísimas, ¿no? Y sin embargo, el hombre inventó unos diamantes artificiales hechos en laboratorio que se llaman circonias. ¿Sí? Los que trabajan en las cuestiones de joyería saben, y entonces los anillos de circonia, si tú los ves y tú eres inexperto, de veras se parecen mucho, y hay unos de muy buena calidad y lo que tú quieras, pero no son, simplemente no son. O sea, unos los hizo Dios, el otro los hizo el hombre en laboratorio. Juntó 2 o 3 cosas, nitrógeno, no sé qué, un material que se llama circonio y lo puso todo a casi 3000 grados durante como 4 o 5 horas y después supo que iba a salir ahí un material duro, parecido y que podía ser tallado y sí, lo hizo, pero no es diamante. Uno lo hizo Dios, otro lo hizo el hombre. Son distintos en color, si te fijas, y los que saben son distintos en claridad, en refracción de la luz, en cómo reflejan la luz, pero sobre todo son distintos en valor. Mientras uno te puede costar $50, otro te cuesta $50,000. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque uno es diamante y el otro es circonia. O sea, es lo mismo, porque la paz que da Dios es la que vale, y la paz que el mundo da es una circonia realmente. Nada más, es un sucedáneo, ¿no? Entonces, creo que es bueno que podamos ir definiendo lo que es paz, porque sí es muy importante. Todos nosotros estamos enfrentando o vamos a enfrentar situaciones realmente turbadoras, situaciones realmente difíciles. Y las tenemos que enfrentar, como el Señor Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en mí, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Para qué? Además es la única manera que vamos a representar bien a Dios, ¿no? Es la única manera como una persona va a dar buen testimonio de Dios. Es la única forma, con paz, en medio de circunstancias difíciles, como una persona va a hacer que otros digan: ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Con quién está este? Su Dios es verdadero, su Dios es real. Y créeme que este mundo necesita entender que Dios es verdadero y que Dios es real. Está harto de las religiones, está harto de las palabras y necesita ver que Dios es verdadero y que Dios es real. Y nosotros somos llamados a ello. Y no hay que hacer grandes cosas, hay que tener paz, que ya es una gran cosa. Porque tener paz en la tormenta ya es una gran cosa, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como paz, y que es una palabrita que todos conocemos, aunque no la usamos, y los judíos se saludan así, y los que no son judíos, los árabes se saludan parecido, pero no igual, es shalom, ¿no? Esa palabra sale en el Antiguo Testamento casi 250 veces. En el Nuevo Testamento se escribió en griego, ya no es el hebreo, es el griego, y entonces se tradujo con una palabra griega que es eireneo, ¿sí? O Irene, y esa palabra, por ejemplo, el nombre Ireneo o Eiren es un nombre que significa paz, es lo que significa paz. Y esa palabra, bueno, sale otras casi 100 veces en el Nuevo Testamento y significa básicamente lo mismo, ¿no? Pero la palabra cuando, por ejemplo, dicen shalom,
esa palabra era como te estaban deseando un estado de bienaventuranza, te estaban deseando, era algo mucho más completo, era un deseo de contentamiento, de satisfacción, de bienestar, de algo mucho más grande que un simple hola, ¿me entiendes? Era un deseo de bendición y de llenura. Si yo te decía shalom, hermana, es como un deseo de todo lo bueno, de lo que Dios te puede dar, de lo que Dios te puede llenar. Es algo que es mucho más que una negación, que es como nosotros pudiéramos, aunque también, pero pudiéramos entender la paz. Uno pudiera definir la paz como la ausencia de guerra, ¿no? Pudieras decir, paz es no guerra. Está bien, pero no es suficiente, por lo menos no en la forma en que Dios quiere que lo entendamos. Libre de conflicto, libre de hostilidades, una persona sin miedo, libre de ansiedad o de aflicción. Todo esto tiene que ver con la paz, pero esto es definir la paz, digamos, de forma negativa, ¿no? No miedo, no ansiedad, no aflicción, no guerra, no hostilidades. Sin embargo, la paz es algo mucho más que eso, porque estamos hablando de esa llenura, satisfacción, confianza. Incluso en el Antiguo Testamento tenía que ver con la salud física, la salud de que... ¿Por qué? Porque cuando te sientes bien, saludablemente bien, de veras, nada te duele y te sientes muy bien. Y por lo general uno nunca se da cuenta de lo bien que se siente hasta que se siente mal, es la verdad. Nunca se da uno cuenta de lo bien que se siente uno cuando está sano, hasta que no estás sano, y entonces si dices, y todo te duele, y entonces sí, ya no puedes hacer, ya no puedes levantarte, ya no tienes fuerza, o sea, todo condiciona el hecho de la salud, y salud es una de las cosas que también tiene que ver, también, por ejemplo, bienestar es otra palabra que se relaciona con lo que quiere decir la paz en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿entiendes? Porque el Señor Jesucristo dijo claramente, esta no es la paz como el mundo te la puede dar. No te puede dar esto el mundo porque simplemente no la tiene, no tiene esta paz el mundo. A ver, tú piensa en tu mamá, o piensa en tu papá, o piensa en tus tíos, o piensa en tus vecinos, o piensa, y tú te vas a dar cuenta que no tienen paz. Piensa en gente pobre o piensa en gente rica, y no hay ninguna diferencia. Simplemente no tienen paz, tengan dinero o no tengan dinero. No tienen paz, no pueden con sus pensamientos, no pueden con su carácter, no pueden. Y ahora, esto es obvio, ¿por qué? Porque finalmente estamos hablando de que una persona impía o una persona egoísta o una persona que no tiene paz, una persona que no tiene sosiego adentro, tiene que llevarse con otras personas que están exactamente igual. Pues no va a funcionar. O sea, si yo que me siento mal, que me siento turbado, que me siento sin paz, además tengo que estar conviviendo todos los días con personas que están igual, pues no va a haber paz. No hay manera de que haya paz. Esto es obvio, el mundo no tiene paz ni puede tenerla. Ahora, si regreso al texto, en la parte donde el Señor Jesucristo habla de la paz, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, como haciendo la diferencia, no cualquier paz, sino mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La verdad es que, de veras, necesitamos siempre escuchar que Dios nos diga eso, que nos diga, tranquilo, no temas, no tengas miedo. Lo necesitamos escuchar realmente, ¿por qué? Porque, repito, cuando vengan los momentos en donde las cosas no estén bien, en donde las cosas estén, de hecho, aparentemente muy mal, entonces es cuando necesitamos oír la voz de Dios que nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y aquí vemos nosotros que hay una característica, quizás la primera que observamos, y es que esta paz, que no es de este mundo, por lo tanto es sobrenatural. ¿Sí? No es de este mundo. No es la paz, te repito, que el mundo te puede dar porque no la tiene, pero tampoco es una paz que Dios da de forma general a todo el mundo. No se la va a dar a todo el mundo, es un regalo, es un don o una realidad que le va a dar solamente a los suyos, a sus seguidores, a sus hijos exclusivamente. Qué tremendo que nuestra fe es una fe exclusiva. O sea, no es una fe de todo mundo, no porque
no haya para todo el mundo, no, sí hay para todo el mundo, pero no todo el mundo la quiere. Sin embargo, los que deciden y decidimos caminar con Dios, tenemos una serie de dones, una serie de regalos y una serie de privilegios increíbles, exclusivos de los hijos de Dios. Y repito, no solamente por estos, decía Cristo, sino por aquellos que han de escuchar y han de creer por la palabra de estos. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos esos. Y ahora, ¿por qué puedo yo decir algo tan así que voy a provocar que haya personas que me digan, pero ustedes que se creen? No, no, es que nosotros no nos creemos nada. En realidad es que el Señor así dijo, o sea, el Señor ha hecho la diferencia y el Señor ha dicho y el Señor ha dado cosas específicas y exclusivas a los suyos. Por ejemplo, para que puedas entender que esto es cierto, en Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, eso quiere decir que Dios te ve como justo, o sea, es cuando Dios te da su justicia, ya lo leímos, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos, bueno, los que hayan escuchado de Romanos 3, de Romanos 4, de la fe de Abraham, la justicia que es por la fe, que no es una justicia que es por obra, sino que es por la fe. Bueno, pues en el capítulo 5 de Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. O sea, la respuesta es que solamente puede tener paz de Dios el que está justificado delante de Dios, porque entonces va a tener paz con Dios. En otras palabras, cuando una persona no está justificada con Dios, cuando una persona no camina con Dios, cuando una persona no se ha arrepentido y no ha creído en el Señor Jesucristo, cuando una persona no ha hecho suyo el sacrificio del Señor Jesucristo, esa persona está enemistada con Dios. Esa persona está rebelada contra Dios. Esa persona no puede decir que es amiga de Dios por más que lo diga. No es amigo de Dios. Vuestras maldades y vuestras impiedades han hecho división entre Dios y los hombres, dice la Escritura. Creo que los que estamos aquí lo sabemos. Si alguno no lo sabe o alguno que escuche esto no lo sabe, entiéndalo. Dios está airado contra el impío todos los días de su vida, dice. ¿Por qué? Porque todos los días de su vida lo está provocando, porque todos los días de su vida se está rebelando contra él, porque todos los días de su vida está diciendo, no quiero tu gobierno, no quiero tu autoridad, no quiero nada de ti. Prefiero mi camino, prefiero mis pasos, prefiero hacer lo que yo quiera. Y entonces no quiero darle cuentas a nadie, no quiero tener problemas de conciencia, prefiero no saber, bye, ¿no? Y entonces, pues mucha gente está así, pero, pues, gracias a Dios, gracias a su bondad, gracias a su misericordia, habemos aquí personas que no por buenos, sino por su misericordia, que Dios nos permitió escuchar su voz y hacer las paces con Él. El Evangelio es el Evangelio de la paz, es el Evangelio de la reconciliación. Dice Colosenses, dice, y vosotros también, en el capítulo 1, dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A ver, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿No quieres tú que te presenten así? ¿No quieres que el día que te mueras te presenten así? ¿Tu abogado te presente irreprensible, santo y sin mancha delante de Él? Claro que sí, por supuesto, digo, eso es lo que queremos, eso es lo que yo quiero, espero que tú también sea eso lo que tú quieras, pero dice que nosotros hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de su muerte. Hablamos del Evangelio de la reconciliación, hablamos de que Jesús es el Señor de paz. Si tú lees, hay muchísimos versos en el Nuevo Testamento donde hablan el Señor de paz. Si tú lees en 2 de Tesalonicenses, precisamente hoy en la mañana, y no lo tenía aquí apuntado, se despide diciendo el Señor de paz les dé y les siga dando su paz, ¿no? Así se despide segunda de Tesalonicenses. Y después vemos que el Dios de paz, ¿cuántas veces lo has escuchado? El Dios de paz esté con vosotros, el Dios de paz y el Dios de paz en Romanos y en Tesalonicenses y en Hebreos, etcétera, etcétera. Y tenemos el Señor de paz y tenemos el Dios de paz y tenemos el Espíritu que produce la paz como uno de sus frutos, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que es totalmente divino. O sea, de algo que no es de este mundo. Y ojalá y lo entendamos.
¿Sabes por qué? Porque tenemos armas o herramientas que no son de este mundo y las necesitamos, porque vas a tener ataques que no son de este mundo, porque vas a tener momentos que van a requerir fe, porque van a requerir sobrenaturalidad. Necesitas una paz que no sea de este mundo, ¿sí? Y la base es que habiendo sido reconciliados con Dios, entonces puedes tener la paz de Dios. Si tú no has sido reconciliado con Dios, no puedes tener la paz de Dios. Isaías 57, dice el verso 20-21, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué más queremos? O sea, está claro lo que dice la Escritura. O sea, quiere una persona tener paz, tiene que empezar viendo la reconciliación con Dios. Tú sabes que la persona que no quiere reconciliarse con Dios, el impío, el pecador obstinado, el que ya está haciendo planes de cómo va a pecar el viernes que viene, ¿sí? Y además casi ya lo está de alguna manera agendando los pecados, las maldades, las salidas, va a ver a cierta persona, sabe que hay cierta fecha y entonces sabe, porque no está arrepentido, porque sabe que la persona no quiere someterse a Dios, pero esa persona, por más que lo niegue, esa persona no tiene paz adentro. Es como un delincuente. Un delincuente no tiene paz. Yo he conocido delincuentes y no tienen paz. Y están siempre mirando encima del hombro porque en cada persona que no conocen ven un enemigo. Y se esconden de un lado y luego no se atreven y se están escondiendo en casas. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que le debe a alguien o le debe a muchos y en cualquier momento le cobran. Y por eso el mundo también, o más bien, tampoco puede tener paz. ¿Por qué? Porque simplemente su conciencia lo está acusando todo el rato. Sin embargo, no podemos pensar que todos los impíos están siempre con la voz de su conciencia aquí. Yo conozco muchos impíos que parece que ya no tienen conciencia. Parece que viven tranquilos haciendo las maldades. Parece que se acuestan con quien no deben y no parece que les provoque mucho problema de conciencia. O vemos que mienten con una facilidad como hablan y no parece que les cause mucho problema de conciencia. Y así cualquier cosa, y vemos sus vidas que están totalmente descarriadas y no vemos que entonces se vean como con muchos problemas de conciencia. ¿Sabes por qué pasa eso? Es como si el diablo, mira ahí es como la bebé chiquita, no, nada más que esto es todo lo contrario, y está arrullándola. Haz de cuenta que el diablo está arrullando la cuna de muchos pecadores para que sigan dormidos, para que sigan inconscientes del peligro que tienen justo encima de su cabeza, ¿sí? Mucha de la supuesta paz que tienen los pecadores es simplemente ignorancia del peligro que tienen encima. Es pura ignorancia. Es como si la persona no sabe lo que va a pasar, no sabe el peligro, prefiere no pensarlo y entonces eso le da cierta tranquilidad. Estaba yo pensando en este punto y me acuerdo que una vez hace mucho escuché una predicación del infierno, hace como 30 años. Y me acuerdo muy bien que la predicación empezó diciendo un texto de Job en el capítulo 27 que dice, rico se acuesta pero por última vez. Así, ¿no? Rico se acuesta pero por última vez. Y entonces decía, y entonces se despierta y entonces ya no hay nada de lo que era suyo, ¿no? Y entonces está hablando de alguien y yo recuerdo que también el Señor Jesucristo dio una vez una parábola y dijo que un hombre había cosechado muchos, le había ido muy bien en este año y entonces había cosechado, sus cosechas habían producido tremendamente y entonces estaba este hombre feliz diciendo, bueno, pues ¿qué haré con tantísimos frutos? Y dice, ya sé lo que haré, derribaré mis graneros y haré unos más grandes y entonces después voy a acumular tantas cosas, voy a tener tantas cosas que voy a vivir tranquilo, sin hacer nada, contento para siempre. Y así como se metió a la cama, así desde el cielo una voz dijo, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? O sea, ¿por qué se pudo acostar así de tranquilo, feliz? Yo me imagino con los brazos así, mirando para arriba, y tranquilo, feliz y en paz, entre comillas, porque estaba ignorante de lo que le iba a suceder. También recuerdo, en el libro de los jueces, en el capítulo 4, por ahí ya luego lo leerás, hay una historia en donde están
digamos, los hebreos, y están tratando y están medio viviendo en la tierra prometida, pero tienen muchísimos enemigos. Y bueno, aquí están los cananeos, y había en particular un rey de los cananeos que se llamaba Javín, y ese rey de los cananeos los traía literalmente asolados, ¿sí? Los traía perseguidos, había hecho un ejército gigantesco con carros de hierro, eran como tanques antiguos, y no había manera de que con flechas pudieran hacer nada a los que iban en esos carros de hierro. Tenían una superioridad armamentística muy superior a los judíos o a los hebreos de aquella época. Y entonces se levantó Débora, es la historia de Débora, ¿se acuerdan? Se levantó Débora y toda esa historia. Y después Dios les da sobrenaturalmente, como lo necesitamos, cómo necesitamos valorar que no es con nuestras fuerzas, que no es con espada y con ejército, sino con su Espíritu Santo lo que nosotros necesitamos que suceda en nuestras vidas y en las vidas de nuestros semejantes, de nuestras familias y en este pueblo y en esta ciudad y en este país y en este mundo. O sea, no es con espada ni con ejército. Bueno, aquel día Dios les dio una victoria por medio de Débora y Barak, etc. Y entonces después el general del ejército de los cananeos se llamaba Sísara. Y ese Sísara salió huyendo y llegó a la tienda de una mujer y dijo, me voy a esconder aquí. Y entonces la mujer, Jael, le dijo, sí, claro, quédate aquí, tranquilo, descansa, ya estás a salvo, ya estás bien, tranquilo, aquí cerramos las puertas, es más, dame agua, que tengo sed. Y dice que no le dio agua, le dio leche, sí, tranquilo, tú quédate aquí. Y entonces le dio leche y se quedó cansado y se quedó dormido. Ya, como que se había podido esconder y tenía la suficiente tranquilidad para dormirse. Y se durmió. Lo que no sabía es que la misma mujer le iba a agarrar una estaca y se le iba a poner aquí mientras estaba dormido y con el mazo lo iba a clavar básicamente en la tierra. ¿Sí? O sea, ¿por qué pudo dormirse? Porque ignoraba lo que iba a pasar. Que estoy tratando de enfatizar que mucho de la paz que tienen nuestros parientes, mucha de la aparente paz que ellos disfrutan es ignorancia del peligro en el que se encuentran. Pero hermanos, nosotros sí conocemos ese peligro, sí sabemos ese peligro y debemos preocuparnos. Si ya no nos preocupamos por nosotros en el sentido de que te has reconciliado con Dios, sí debemos preocuparnos por ellos porque están en un peligro inminente, ¿sí? Y en un peligro que además, ¿quién dice que no se van a... O sea, ¿cuándo está dicho? ¿Dónde están los libros? ¿Quién conoce los libros donde están escritas las fechas de la muerte de cada uno de nuestros familiares? No los conocemos, para nada los conocemos. Entonces, nuevamente, es pensar en que la paz que Dios nos ofrece no es la paz de este mundo, no es una pseudo paz, es algo que te deja, o sea, digamos, ese lado objetivo de la paz que es la reconciliación con Dios. Con Dios o estás reconciliado o no estás reconciliado por la fe. Si no hay a medias, no estamos medio reconciliados. O estamos reconciliados con Dios o no estamos reconciliados con Dios. Si una persona está reconciliada con Dios, por lo tanto esa persona puede estar en paz. Está en paz, su conciencia está en paz, está tranquila. Tiene una confianza en Dios, tiene una confianza en los planes de Dios, tiene una confianza en lo que Dios decide para él o para ella, tiene una confianza en lo que está sucediendo a pesar de que sea aparentemente malo, a pesar de que no lo entienda. Esa esperanza y esa confianza con la que vive le da una estabilidad, una sensación de tranquilidad, de descanso, de regocijo. Y esa es, digamos, una parte, si tú quieres, subjetiva, pero es real. ¿Sí? O sea, decir que tengo tranquilidad, que me siento bien, que me siento confiado en Dios, puede ser hasta cierto punto subjetivo porque cualquiera lo puede decir, pero es real en los que definitivamente son hijos de Dios. Es real. Y además luego resulta que en los momentos difíciles es donde se prueba y se manifiesta que es real. Ahora el Señor Jesucristo, te recuerdo, estaba diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. Estaba a punto de que todas las cosas se pusieran de cabeza, estaba a punto de que las tinieblas cubrieran toda la tierra, hasta literalmente dice que hubo oscuridad durante horas cuando agarraron al Señor Jesucristo, cuando estaban crucificando al Señor Jesucristo. O sea, era como si las tinieblas mismas estuvieran resurgiendo y diciendo: hemos vencido. Como creyendo que las tinieblas habían vencido, y esos
tiempos y esos momentos, yo me imagino que aún había una sensación, y una sensación de esas como cuando sientes, ¿no? Como cuando dices, híjole, ¿por qué me siento turbado? No sé por qué, o me siento nervioso, o me siento así. Yo pienso que era una sensación tremenda de oscuridad, de opresión, y sin embargo, dijo, mi paz os doy. Y esa paz la demostró. ¿Por qué? Porque primero lo agarraron, después lo llevaron acá con los fariseos y después lo llevaron y en la mañana lo llevaron con Pilato y Pilato le empezó a preguntar cosas y Jesucristo no le contestó. Y Pilato, enojado, en un exabrupto, incluso le dice, tú a mí no me hablas, no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Y le dijo Jesús, así como diciendo, no, Pilato, cualquier autoridad que tú tienes es que Dios te haya permitido, ¿no? Pero manifiesta precisamente esa sensación, eso que les había prometido a sus discípulos, que en medio de la dificultad, en medio de las tinieblas, ni se turbaran ni tuvieran miedo, y estaba dando el ejemplo. Jesús estaba dando el ejemplo. Y Él nos ha dicho a nosotros precisamente eso mismo. Ahora, creo que hasta aquí ya mero acabamos, pero hasta aquí queda claro lo que es la paz que Dios quiere dar. Queda claro que no es la paz de este mundo por la simple razón de que el mundo no la tiene una circonia. Después en tu casa vas y buscas qué es una circonia. No tiene esta paz que es el diamante, no tiene la paz que Dios nos puede y nos quiere dar, te quiere dar. ¿Cuál es tu circunstancia? Dios nos quiere dar paz. Créame que yo mismo pienso en mí, pienso en las circunstancias que se pueden avecinar y yo necesito esto. Yo necesito que Jesús me diga estas palabras que está diciendo. Por eso me resultaba apropiado comentarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque también es algo personal. Porque todos tenemos familia, porque todos tenemos dificultades, porque todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución, van a tener aflicciones en este mundo. Dice, en este mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, no os turbéis, no tengáis miedo, y aquí les dejo mi paz. Ahora, si nosotros vemos la paz como fruto del Espíritu Santo, tú crees, bueno, yo estoy seguro, pero a veces no lo entiende muy bien toda la gente, pero hay algún conflicto y luego en las religiones no entienden muy bien lo que pasa con el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, en resumidas cuentas, cuando una persona cree, Dios le da su Espíritu Santo. Cuando una persona cree y Dios le limpia de sus pecados, Dios le da el Espíritu Santo. Punto. No hay dificultad en entender eso. ¿Por qué? Porque entonces como que Dios viene a morar en él. ¿Cómo viene a morar en él? Por el Espíritu Santo. No hay ninguna dificultad en entender eso. Sin embargo, también Dios está diciendo constantemente que seamos llenos del Espíritu Santo. O sea, hay una participación de nuestra parte para que no se vaya esa influencia fuerte del Espíritu Santo y por lo tanto nos manda, no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu, andad en el Espíritu, no andéis en las cosas de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Se han fijado que la Biblia habla de eso. Entonces, además de que Dios te da el Espíritu, a un cristiano Dios le da su Espíritu, pero también le encomienda que se encargue de mantenerse ahí, que se encargue de mantenerse, como quien dice, lleno, con el tanque lleno, para que lo entendamos de alguna manera. Si tú te das cuenta, creo que a estas alturas es sencillo entender que si una persona tiene más confianza en Dios, tendrá más paz. ¿O piensas que no? ¿Piensas que si una persona tiene menos confianza en Dios va a tener más paz? No. Vas a ver que no. O sea, vas a ver que si una persona tiene mucha confianza, por lo tanto va a tener más paz. Si una persona empieza a perder la confianza o esa persona empieza a descuidarse y esa persona empieza a tener demasiadas dudas y empieza a albergar dudas y les empieza a dar chance y empieza el diablo a hablarle y la persona le empieza a hacer caso, esa persona va a tener, al rato ya no va a tener confianza, sino va a tener incredulidad y no va a tener paz. Por lo tanto, cuanto más confianza, cuanto más tengamos del Espíritu, es más factible que dé más de sus frutos, ¿no? O sea, si tú tienes
en tu jardín 30 árboles de guayabas, ¿sí? Entonces, bueno, pues es más factible que te den bastantes frutos a que si tienes uno nada más, o que si tienes 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes muchos. Bueno, pues de la misma manera, cuanto más del Espíritu, más paz tendremos, porque la paz es precisamente un fruto del Espíritu. Si tú los lees, amor, paciencia, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, esos son los frutos. Entonces, eso habla de que es nuestra responsabilidad también mantenernos en paz. Si tú recuerdas, hay por ahí en el Salmo 34 que después retoma Pedro en una de sus cartas, dice, buscad la paz y seguidla. O sea, busquen la paz y síganla. Entonces eso nos pone a nosotros una responsabilidad, precisamente de seguir esa paz y de buscar esa paz. Ya no estamos hablando aquí de la justificación de nuestros pecados, no, estamos hablando ya como cristianos. Es nuestra obligación hacer las cosas necesarias para que nosotros vivamos en paz. Si por ejemplo tomas el texto de Mateo 6, ese que habla de las aves del cielo, de las flores del campo, ¿se acuerdan? Que decía Jesucristo, no os afanéis, no os super preocupéis, que es lo que significa el estar afanado. No se preocupen, no se afanen de tal manera. Dice, ¿por qué comerán o por qué vestirán? ¿Que no ven las aves del cielo? Ellos no tienen graneros, ellos no hacen las cosas que ustedes hacen y sin embargo mi Padre las alimenta. Y miran los lirios del campo, ni siquiera Salomón se vistió tan bonito como se visten los lirios del campo, y esto lo hace Dios. Y dice, y si eso hace por las flores, y eso hace por los animales, que son de alguna manera temporales, ¿qué hará por ustedes? ¿Qué hará por ustedes que son eternos, o por sus hijos? ¿Qué no hará? Esas palabras nos las tenemos que quedar bien claros para cuando vengan los tiempos más oscuros. Digo, pensar en eso cuando todo va bien, pues está bien, pero cuando todo va mal, ese es el chiste, y es donde realmente tienen peso y fuerza las palabras. Pero si tú te das cuenta, el Señor Jesucristo en ese punto dice, más buscad primeramente el reino de los cielos, y lo demás les será añadido. Y su justicia, el reino de los cielos y su justicia. Eso quiere decir, hablando de la justificación, hablando de ser justos, etcétera, dice que si tú caminas en el camino de la justicia, la paz te va a acompañar a tu lado. Te va a acompañar como si fuera una compañera en el trayecto cuando tú vas en el camino de la justicia. No te afanes, dice, por más que te afanes no puedes crecer medio metro, por más que te afanes no puedes hacer que se te quite la enfermedad, por más que te afanes, al contrario, te puede empeorar la enfermedad. En Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es una promesa, eso es una promesota. Y está diciendo que cuando vengan esos momentos, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, está hablando de vete con Dios, ora al Señor. Recuerda lo que Dios ha hecho para que le des gracias. Recuerdas lo que Dios ha hecho ya en el pasado, que ha hecho muchas cosas, y dale gracias. Y más o menos piensa de esta manera, si ha hecho esto, ¿por qué no va a hacer más cosas por ti? Si hasta aquí te ha traído Dios, ¿por qué no te va a llevar hasta el final? Si tenemos un Dios que es fiel y es una de sus cualidades y de sus atributos. Entonces dice que cuando hagas eso, y con toda oración y ruego y con acción de gracias, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Nuevamente estás viendo una paz distinta a la del mundo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y finalmente Isaías 26, versos 3 y 4 dice así, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya. Así que aquí tienes, hablando de nuestra responsabilidad, sin irnos más a fondo, sin irnos más lejos y sin ver más versículos, que obviamente hay muchos más, pero tienes ya 3 cosas. ¿Quieres paz? Camina y no dejes el camino de la justicia. No la dejes, porque así como camines, así te va a acompañar la paz como una compañera en tu camino.
Busca primero el reino de los cielos y su justicia y después tendrás todo lo demás. No vas a tener necesidad, no vas a necesitar afanarte ni preocuparte. Después dice, ve y ve con Dios. En los momentos en donde te sientas turbado, donde te sientas afanado, ve con Dios. Dile, háblale, sé honesto. Y también reconoce todo lo que ha hecho por ti. Y entonces te va a cambiar el panorama. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos. Y también dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Dónde pones tus pensamientos? ¿Piensas en todo esto que es amable, todo esto que es bueno, todo esto que es de buen nombre? ¿O piensas en otras cosas? En otras cosas que no solamente te turban, sino que además proveen quizás tentaciones. ¿Dónde tienes tus pensamientos? Yo creo que es la decisión de uno donde pone sus pensamientos. Yo puedo decir, miro para allá o miro para allá. Yo lo puedo decidir. O sea, ya está más bonito, hay más colores, pero puedo decidir mirar para allá. Y se acabó. Entonces yo puedo decidir dónde pongo mis pensamientos. Y dice que si mis pensamientos perseveran en Él, y en Él es todo lo que es Él, es su amor. Lee los evangelios, vas a tener 1000 cosas en que pensar, lee las cartas, piensa en las cosas que ha hecho, piensa en los grandes hombres y mujeres, piensa en los misioneros, en las misioneras, en personas que han llevado el evangelio, en personas que han amado a los niños, en personas que han puesto orfanatos. Piensa en todas las cosas que tienen que ver con Él y persevera en esos pensamientos puestos en Él y dice que Él te guardará en completa paz, ¿sí? Por lo tanto, tenemos aquí la paz vista como un regalo exclusivo que Dios da y vemos una vez obtenido ese regalo no por nuestros méritos, sino por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, tenemos la responsabilidad de mantenernos ahí, porque es la única manera, no solamente de que vamos a estar bien, no os turbéis, no tengáis miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que también es la única manera como lo vamos a representar bien, como vamos a hablar bien de Él. Eso va a hablar más fuerte que nuestras palabras, eso va a hablar más fuerte que nuestra predicación. Esa actitud de confianza en Dios es lo que muchos corazones que están desesperados y que no saben ni para dónde y que están buscando en la basura a ver qué encuentran, puedan ver cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Amén. Nos damos gracias a Dios y seguimos aquí conviviendo. Padre, te damos muchas gracias por esta sencillísima reunión, Señor. Pero en esta sencillísima reunión estás tú, Señor. Y te damos gracias porque estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, pues representamos a otras personas que no están, porque cada uno de nosotros conocemos a personas que no están contigo, Señor. Padre, ayúdanos a que tu palabra sea viva en nuestra vida en nuestro corazón, para que nosotros a su vez podamos glorificarte y que otras personas te conozcan. Te damos gracias por tus escrituras, Señor, y te pedimos que nos empujes hacia ellas y que nos lleves a anhelar y a tener hambre y sed de tu palabra y de tu presencia. En el nombre de Jesús pedimos todo esto y te damos muchísimas gracias. Amén.